Empezamos más tarde, así que ahí sí, sube. Eh, con la ayuda del Señor vamos a continuar el estudio del capítulo 19. Y quería comentarles porque, si bien la semana pasada vimos el primer encuentro que tuvo el Señor dentro de estos tres encuentros que se logran ver en el capítulo 19, vimos primeramente el encuentro entre el Señor con los fariseos que iban a hacerle esta pregunta respecto al divorcio. Hay un segundo encuentro en donde el Señor toma contacto con unos niños y les bendice, y finalmente vemos el encuentro entre el Señor y este joven, el joven rico, que es titulado en algunas Biblias. Y lo cierto es que, si bien parecieran ser encuentros bastante dispares, parecieran ser bastante diferentes unos de otros, si tratamos de analizar el contexto en el cual se da este capítulo, creo que se logra ir generando una cierta conexión y una explicación también práctica para nuestras vidas en el día de hoy. Y es un poco ese el foco que quería transmitirles en esta tarde, que pudiésemos tomar este capítulo 19 e ir exprimiéndolo de una cierta manera para ver cuáles son las enseñanzas prácticas para nosotros en el siglo XXI, acá en Chile, bueno, y en los diferentes lugares donde se han conectado nuestros otros hermanos, eh, pero quiero que lo llevemos a la parte práctica, que no solo quede como un conocimiento intelectual como se ha orado en las oraciones previas, sino que esto pueda ser llevado también a un aspecto en donde lo podamos ir cumpliendo en el día a día. Y lo cierto es que mientras meditaba en el capítulo 19 en general, trataba de entender un poco el contexto. Vimos que al comienzo del capítulo 19 el Señor se estaba desplazando, nos dice la Escritura, que el Señor se fue hacia el sur, dejó la región de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Allí pudimos ver de que el Señor se trasladó a una zona llamada Perea, esta zona gobernada por Herodes el tetrarca, y es allí donde recibe esta pregunta de parte de los fariseos para tentarle. Y lo cierto es que el Señor había dejado esta localidad de Galilea, ya un hermano planteaba de que él se disponía a iniciar la parte final de su ministerio público. Entendemos de que una vez que el Señor sale de Galilea no vuelve a ir hacia allá hasta que llega a la cruz. El Señor se traslada hacia el sur y posteriormente se dispone a ir hacia Jerusalén. Pero vemos de que en este momento tan crucial, el Señor aún tenía cosas que enseñarle a los discípulos. Era algo que a mí personalmente me maravillaba, porque muchas veces podemos tener la idea de que quizás por mucho tiempo de estar asistiendo a una obra local, a una iglesia, por ejemplo, podemos a lo mejor ya estar con todo el conocimiento básico necesario. Pero lo cierto es que las escrituras son insondables, siempre podemos ir aprendiendo más de ellas, podemos aprender más del carácter de Dios. Y eso es algo que va a estar presente en nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ya sea que tengamos 90 años, el Señor nos va a seguir enseñando cada día más de Él. Y vemos de que este es el caso de los discípulos, porque los discípulos vemos que en estos tres encuentros llegan a un punto en el cual aprenden algo nuevo. Personalmente lo fui marcando en la aplicación de la Biblia. El versículo 10, por ejemplo, nos dice la Escritura de que fueron los discípulos quienes dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. E inmediatamente en el versículo 11 es el Señor quien le da una respuesta. Él les dice de que no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y posteriormente da la explicación respecto a la figura del eunuco. En el segundo encuentro, cuando el Señor bendice a los niños, vemos que son los discípulos quienes reprenden a las personas que llevaban a los niños. Es una acción que ellos estaban ejecutando y es el Señor quien le da una respuesta. Dice en el versículo 14: pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis. Y en el joven rico son los discípulos también quienes preguntan y dicen en el versículo 25: oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor nuevamente, de manera inmediata, en el versículo 26, dice que los estaba mirando, les dijo: para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces, en estos tres encuentros, entendiendo de que ya estaba, como les señalaba, el término del ministerio público del Señor, el Señor se toma el momento para ir enseñándoles verdades a los discípulos. Vemos esta primera situación que pudimos revisar la semana pasada respecto a esta temática del divorcio, y pudimos entender cómo es que ellos no tenían una concepción clara. Quizás estaba muy teñida por la cultura de aquellos días. Había una cultura religiosa muy fuerte. Estaban los de la escuela de Gilel,
y lo de la escuela de Shammai. Eran dos corrientes de pensamiento de los fariseos, que uno que planteaba que se podían divorciar por cualquier motivo y otros que eran solo en contexto de adulterio. Y lo cierto es que ellos estaban muy ceñidos quizás a una de estas corrientes en donde se podían divorciar en cualquier motivo que pudiese ocurrir. Pero lo cierto es que el Señor les empieza a hablar de las escrituras, de cómo es el origen. Y recuerdo que hace unas 2 semanas atrás, Patricio daba en el clavo al señalar de que debemos volvernos al origen, al cuál era el pensamiento inicial de Dios respecto a su obra. Y entendíamos de que el matrimonio iba a ser una imagen de la unión entre Cristo y la Iglesia. Entendíamos también de que era el matrimonio el diseño de Dios, no el divorcio. Y que el divorcio fue finalmente como entregado por Moisés a causa de la dureza de los corazones. Veíamos esa enseñanza que tenía que darles el Señor, que verdaderamente esto no era para cualquiera, y daba la imagen de los eunucos. Ese era al menos el resumen respecto a la primera temática. No sé si es que hay algún hermano que quisiera complementar, sino para posteriormente leer desde el versículo 13 y poder revisar este segundo encuentro, que si bien es cortito, son 3 versículos, podemos también ir sacando una gran enseñanza respecto a ello. Quería llegar hasta acá momentáneamente y dejar para que otros hermanos pudiesen también aportar. Felipe, ¿me escuchas? Sí, le escuchamos, bien. Ah, súper. Miren, más que nada, es que el pasaje, justamente el tema del matrimonio, es como bien importante porque, eh, bueno, matrimonios son los que componen la asamblea, en muchos casos. Las familias son como una especie de pilares dentro dentro de los componentes de la congregación. Y es súper importante que, bueno, en una pequeña medida, yo creo, porque el tema del matrimonio da para hablar harto, podamos tener como una perspectiva referente a lo que el Señor tiene en su corazón referente al tema del matrimonio. Porque percibo de repente que la definición de matrimonio que podemos tener los hermanos de la asamblea es como una definición un poco plana, deslavada quizás, o descolorida, en comparación a lo que el Señor tiene en su corazón. De hecho, cuando al Señor obviamente lo querían pillar aquí, por eso dice tentándole, dice, o sea, ellos le hacen la pregunta al Señor sabiendo la respuesta con la que le iban a contradecir. Pero el Señor cuando le dicen el lícito al hombre repudiar a su mujer, primero dice por cualquier causa. O sea, claro, evidentemente ellos estaban hablando bajo el contexto terrible que ellos vivían, no solamente no hablaban de enojarse con la mujer por cualquier causa, sino que hablaban de desechar a la mujer, o sea, la idea es desechar a la mujer, o sea, como si fuera no sé, un paño plato o alguna cosa que ya no sirve, dice, y aparte dice por cualquier cosa. A mí me llama la atención el término cualquier cosa. Yo creo que como así Felipe decía, que la idea justamente es que nosotros podamos acercarnos al Señor de forma práctica a través de estos pasajes. Yo creo que nosotros los varones, y yo pienso que también esto toca a las mujeres también, y justamente eso dice, repudiar a su mujer por cualquier causa. Nosotros muchas veces nos enojamos, muchas veces tenemos si bien nosotros no decimos, oh, yo como creyente no voy a hacer ese repudio, esa clase de repudio que habla la Biblia acá, pero sí nosotros podemos vivir en una actitud de rechazo con respecto a las opiniones que nuestra esposa nos dice. Ya muchas veces en nuestra carne, y eso es muy común en la carne de nosotros, nos gusta que nos digan las cosas bonitas, pero no nos gusta que nos digan las cosas malas. Nosotros leemos en la Biblia que el Señor dice al hijo que ama lo disciplina. Y muchas veces, claro, o sea, no nos gusta cuando nuestra esposa nos critica, o cuando siempre salen esos tipos de frases, dice otra vez con lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas que nos transmite, por ejemplo, nuestra esposa, ya hablo como esposo,
deben ser realmente llevadas a la presencia del Señor, porque muchos de nosotros creemos que nuestra esposa le está poniendo, como nosotros aquí decimos en Chile, le está poniendo color, o le está poniendo mucho, o está haciendo un gran alboroto por algo que es muy poco, pero que realmente hay cosas que le afectan. O sea, la idea es que, como decía el hermano Patricio la vez pasada, que si el matrimonio es reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia, también dice la palabra del Señor que dice: los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Y en esta hay una sensibilidad que debe ser despertada, pero tomando como en cuenta no al hermano que está al lado, ni al hermano anciano, sino que tomando en cuenta lo que el Señor nos va revelando por medio de su Espíritu. De hecho, es bueno cuando el matrimonio cultiva esto, incluso a veces yo me disfruto el saber cuando hay hermanos, por ejemplo, que ya tienen a sus hijos grandes, qué sé yo, y de repente dice: oye, vamos a comer a tal parte, o tiene salida, ¿no es cierto? Yo conozco unos creyentes que de repente se van a Argentina a comerse unos churrascos, ahí el matrimonio. Entonces yo me contento con eso, porque realmente existe esa como complicidad todavía dentro del matrimonio, esa cosa rica que el Señor quiere manifestar. Y es por eso que el tema de repudiar a la mujer, o sea, de poder manifestar una clase de rechazo, hermanos, eso es lo que yo creo que voy. Manifestar cualquier rechazo, que yo, por ejemplo, peco mucho con esto, cuando yo me enojo con mi esposa, cuando dice o hace algo que yo no quiero que haga, o no sé qué, y mi primera reacción es el enojo, ¿ya? Y inmediatamente fruto de eso viene una oscuridad o un enturbiamiento en la relación con ella. Quizás, y a veces me he dado cuenta que a veces los años, en algunos casos los hermanos han sabido cultivar una relación positiva con su esposa, pero en otros casos los años han ido como socavando cada vez más una relación sana con la esposa. Bueno, para no alargarme tanto, después dice, lo que dice el Señor, dice, él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, básicamente lo que el Señor le está diciendo es: con esto les basta. O sea, el claro mensaje, de hecho, no sé si lo tocaron la vez pasada, el tema este, pero el contexto de Génesis es súper fuerte, porque Adán va y ¿cuánto se llama? Y esto es para nosotros los varones, hermanos, por favor. Estamos muy metidos en nuestro trabajo, podemos hacer muchas cosas que nosotros le llamamos nuestro tiempo, nuestras cosas, podemos disfrutar muchas cosas nuestras, propias de los hombres, ¿ya? Pero fíjense ustedes que Adán le pone nombre a todos los animales. Pero dice que no fue hallada ayuda idónea para él, no fue hallado alguien que Adán necesitaba. Y es por eso que el Señor después saca la costilla de Adán y hace a la mujer, y después se la presenta al hombre. Y Adán sabía que provenía de él, ¿no es cierto? Y dice: esta sí es carne de mi carne, dice, hueso de mi hueso, dice, bueno, y todo lo que refleja. Entonces, realmente el significado y la relevancia que tiene la mujer para nosotros es tremendo. Y es por eso que es triste cuando nosotros no tomamos atención a esto. Esto es un exceso que se vive acá. Pero yo me he dado cuenta que nosotros los creyentes, cuando vemos todo exceso, decimos: nosotros no, o sea, yo no voy a divorciarme de mi esposa. Pero imagínense, nosotros no podemos a lo mejor divorciarnos de nuestra esposa, pero sí nosotros podemos hacer suficientemente infelices a nuestras mujeres por nuestros malos comportamientos. Y en lo que el Señor justamente va, no es solamente el hecho de no divorciarse, va justamente al hecho de vivir enriquecidamente con la esposa. Y esa renovación solamente se puede dar cuando yo estoy dispuesto a morir todos los días, como dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si yo no estoy dispuesto a considerarme muerto en la carne y vivo para Dios todos los días, mi relación con mi esposa va a ser un fracaso. Va a ser una relación chata, sin esa complicidad rica que hay en algunos matrimonios que realmente dan ejemplo de esto, y eso se debe enriquecer, ¿ya? Yo creo que eso es lo medular, hermanos, que nosotros, estas cosas, claro, nosotros decimos, está como un poco alejado de nuestra realidad, pero realmente a veces no. Cada vez que nosotros nos enojamos con nuestra esposa, le damos lugar a nuestra carne,
podemos decir realmente que estamos también teniendo la misma actitud, exactamente la misma actitud que tienen estas personas, ¿no es cierto?, que estaban tentando al Señor, y por eso el Señor le dice, oye, mira, si el paz, la esposa es algo bueno para él, y debes amarla, dice, como Cristo ama a la iglesia. O sea, cuánto amaría a mi esposa es cuánto yo conozco que Cristo me ama a mí. O sea, yo entrego lo que recibo. No puede ser de otra forma. Yo no puedo entregar lo que no he recibido del Señor. Si yo tanto de Cristo le entregaré a ella como lo que yo entiendo que he recibido del Señor. Eso es lo que quería añadir, porque hay harto para poder mencionar, pero es súper importante el tema del matrimonio, que lo podamos analizar en forma súper importante, y esos temitas por lo menos quería tocar en cuanto a eso, para no hablar tanto, porque como vamos a aplicación todo este tema. Eso, estimados. Quisiera agregar un cortito pensamiento. Encontré un comentario de un exégeta, alguien que hace un análisis más o menos exhaustivo del pasaje. Cuando llegan los fariseos delante del Señor, y ellos van con la idea de tentarle, haciendo una pregunta capciosa, lo podemos decir de esa manera. Y ellos hacen la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es legal? ¿Eso es legal? Y él respondiendo, lo lleva a lo que dice la Escritura en el principio, lo lleva a la palabra. Y este exégeta lo pone de la siguiente manera. Dice, si queréis decir por alguna causa, mi respuesta es sí. ¿Ya? Si fuera por alguna causa, es sí. ¿Ya? Si quieren decir por cualquier causa, la respuesta es no. No se le puede repudiar por cualquier causa. Primero, les recuerda la verdad conocida por todo lector de la Escritura, que el propósito de la creación de los dos sexos fue la solidaridad, como dice Cristóbal, de vivir en comunión, de vivir en comunidad, de vivir en una sociedad, por algo se le llama la sociedad conyugal, la continuidad y la felicidad de la raza humana. Eso era un principio. Y lo que leímos el otro día allí en Malaquías, de llevar descendencia para Dios, que los hijos sean como saetas en mano del valiente y que apunten hacia el cielo, es lo que la Escritura nos muestra. Y tiene su fundamento en la unión física entre un hombre y una mujer. Esta es la parte esencial del plan de Dios. Por eso que el Señor los lleva allí al principio, al libro del Génesis. No habéis leído no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, ya no para que sean dos, sino para que sean uno. Así lo dice Malaquías también. Y por esto dice, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos. Y como lo mencionábamos también en la reunión pasada, el hombre y la mujer, en su relación es más importante que la de madre e hijo. Aunque la madre lleva al hijo en su vientre, ella es una con su esposo y el esposo es uno con ella. Son una unidad. La Escritura no dice que sea una unidad la madre y el hijo, pero sí el esposo y la esposa. Ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Dios lo juntó. Y uno debe partir por esa premisa. Y lo que ellos estaban tratando de hacer, que si el Señor Jesucristo se oponía a lo que Moisés decía,
entonces podían tener argumentos para condenarle. Esa era la idea. Se acercaron para tentarle, porque si el Señor se oponía a Moisés, entonces para ellos Moisés era superior que el Señor Jesucristo en ese momento, humanamente hablando. Entonces, esa era la controversia. Y le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Moisés entonces no tenía razón? Es lo que lleva el texto. Y el Señor le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El culpable no es Moisés. El culpable no es Moisés. Si están buscando un culpable, son ellos mismos a causa de la dureza del corazón. Y eso era lo que yo quería agregar allí. Y el Señor le dice luego, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Eso solamente quería yo agregar a lo que habíamos hablado de este tema. Y Cristóbal quería darle un poquito más, profundizar un poquito más en este pensamiento que lo vimos la semana pasada. Sí, gracias a don Patricio por el comentario que dio. Estaba meditando mientras planteaba estas concepciones, estos elementos a considerar, cómo es que la Escritura, si bien nos refiere como al inicio, nos dice al principio, me llama la atención de que apunta a Dios. Dice, ¿no habéis leído que Él que los hizo? Al principio varón y hembra los creó. Y pensaba en ello, en cómo en todo momento, y tratando de ligarlo a lo que les señalaba en un comienzo, buscándole el aspecto práctico a nuestra realidad, cómo es que nosotros también debemos volver la mirada al Señor en todo momento. Pensaba cómo esta realidad que está siendo relatada, el aspecto del divorcio, me impacta a mí, por ejemplo, o nos impacta a quienes no estamos casados, porque de una u otra manera también nos debe impactar a quienes no estamos casados. Y lo que podía ver en este primer relato era a veces la falta de compromiso que tomamos con las cosas del Señor. Muchas veces hago ahí como el mea culpa. Reconozco que he tomado, por ejemplo, alguna labor, alguna función, algún servicio con mucha liviandad, no tomando el peso de lo que eso conlleva, de saber de que estoy sirviendo a Dios. Y creo que en este caso, la realidad que le estaban presentando los fariseos también apuntaba a ello. Ellos estaban tomando este rito, esta unión que Dios había mandado, con una liviandad increíble. Entonces creo, personalmente hablando, que este pasaje, esta primera porción, nos debe llevar también a ello, a meditar en nuestro compromiso real con el Señor, con su obra, y verdaderamente no tomarlo a la ligera, no tomarlo como algo liviano. Por algo el Señor también lo refiere, y es, creo, la conclusión a la que llegan los discípulos. Creo que la conclusión a la que llegan ilustra esto. Si es así, no conviene casarse. Alguien de afuera del mundo podría decir, bueno, entonces, quizás viendo todos los compromisos que adquiere a veces el creyente, no conviene ser creyente porque uno no puede aprovechar quizás las cosas o las oportunidades que a veces surgen en el mundo. Pero lo cierto es que no es así. El creyente puede vivir una vida recta delante del Señor porque el compromiso no es por mérito ni por esfuerzo humano. El compromiso que uno tiene en las cosas del Señor es porque Dios mismo es quien lo provee. Y ahí es donde nosotros volvemos la mirada al principio, que es lo que se ve en esta primera porción. Eso quería señalar, al menos para cerrar con esta primera parte. Como bien señalaba don Patricio, pudimos ya revisar esta primera porción la semana pasada y también al término de la reunión de hace 2 semanas. Por lo tanto, quería invitarles a leer el segundo encuentro, por si es que ahí me puede echar una manito al Felipe, porfa, desde el 13 al 15. Sí, sí. Si lo puede leer, porfa. Vale. Ya, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Gracias, Felipe. Esta porción, si bien es cortita, en lo personal podía observar hartos elementos que eran bien considerables también para nuestra vida práctica.
como les señalaba, tratando de entender el capítulo 19 desde nuestra realidad, podía ver cómo es que en este caso en particular son los discípulos quienes estaban poniendo estorbo, quienes estaban impidiendo el acercamiento de estos niños hacia el Señor. Y trataba de llevarlo, como les señalaba, a la realidad práctica nuestra. Y pensaba cuántas veces nosotros, pensando en hacer quizás un bien, o pensando en cumplir de manera quizás más ritualista con algunas funciones, hemos dejado afuera a personas que han estado deseosos de conocer más del Señor. Particularmente pensaba, por ejemplo, con algunos elementos que pueden ser muy prácticos. A veces podemos sentirnos quizás incómodos con alguna presentación personal de alguna persona que acude a alguna reunión a escuchar. A veces no le tratamos con la misma calidez, a veces no le explicamos respecto a las escrituras. Y pensaba cómo es que esas pequeñas acciones muchas veces pueden ser de tropiezo, pueden impedir que una persona conozca al Señor. Ligaba esto en particular porque la ilustración del niño ya la habíamos visto, si no me equivoco, era en el capítulo 18. Al comienzo del capítulo 18, cuando los discípulos estaban debatiendo que quién era el mayor, el Señor toma a un niño, los pone en medio de los discípulos, y allí pudimos revisar cómo es que el niño tiene esta particularidad de que va en dependencia de una figura adulta. Muchas veces no tiene poder para decidir, no conoce muchas cosas, pero confía en que la figura que está protegiéndolo lo va a llevar a un momento de seguridad. Y lo ligaba con este pasaje, con el capítulo 19. Los padres, de hecho, si después pueden leerlo con calma, si no me equivoco, es en el Evangelio de Lucas que toca este mismo encuentro, pero con más detalles, da a entender de que son los padres de estos niños quienes lo llevan delante del Señor para que pusiese sus manos y les bendijese. Y querían llevar a los niños para que pudiesen estar en contacto con el Señor. Pero vemos este actuar de los discípulos y es allí donde quería invitarles también a meditar en esta tarde-noche, cómo muchas veces nosotros podemos llegar a ser como estos discípulos, que tratando quizás de que el Señor no se vea molestado con esta presencia de estas personas, podemos hacer cosas para sacarlos de allí. Pero también me gozaba al ver la respuesta del Señor, porque el Señor les dice a los discípulos, en el versículo 14, dice, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pensaba en cómo el Señor no hace distinción de personas, porque si analizamos después a lo que viene, posteriormente el Señor tiene un encuentro con un joven rico, muy probablemente ese joven haya tenido una posición social de influencia en aquellos días, a diferencia de lo que era un niño, que el niño no tenía poder de decisión en la sociedad, pero el Señor no hace distinción y insta a que los niños también puedan venir a Él. Y en ese sentido pensaba cómo es que nosotros a veces somos los que ponemos trabas, a veces cómo vamos a presentar el Evangelio, nosotros ponemos primeramente el filtro de, bueno, a lo mejor esta persona no tiene mucha pinta de querer recibirlo. Y nosotros ponemos las trabas, siendo que nuestra tarea es presentar el Evangelio a toda criatura. Pero acá el Señor nos da esta enseñanza clara de que no hay que hacer distinción, no hay que impedir que las personas puedan llegar hasta delante de Él. Eso era al menos un pensamiento que quería transmitirles y quería dejar ahí abierto para conversar respecto a estos 3 versículos. En estos versículos también juega un rol importante el tema del reino de los cielos. Yo básicamente al leerlo entiendo que es el rey el que está hablando, es el Señor, ¿cierto? El soberano de este reino. Cuando Juan el Bautista predica y anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, el Señor también predica lo mismo. Había que arrepentirse y convertirse porque el reino de los cielos se había acercado. Es decir, el mismo Dios se hizo hombre y se acercó a los hombres. ¿Quién tiene el dominio? ¿Quién tiene el señorío? Y entrar en su reino es someterse a su señorío. El que entra al reino de los cielos se somete al Señor, le obedece.
le recibe, le acepta. Deja todo atrás y le sigue a él. Por eso que después esto define la intención o la fidelidad o cuánto estaba, por ejemplo, el joven rico dispuesto a dejar por el Señor, por entrar en ese reino. Pero los discípulos, y probablemente nosotros, como explicaba Felipe, muchas veces se nos olvida de qué se trata el reino de los cielos. Y como enseñaba un hermano el sábado, creemos que el reino de los cielos es muy semejante al reino de los hombres. En el reino de los, explicaba él, en el reino de los hombres las cosas se definen por autoridad, por dinero, con guerra, ¿cierto? Con política, con cosas de adultos finalmente, o con la forma en que el ser humano se impone. Y en el reino de los cielos funciona tal vez de la manera opuesta. Funciona en la sumisión. En el reino de los cielos prima la humildad y la simpleza en aceptar o creer algo. Muchas veces a las personas, por ejemplo, que son tremendamente cultas, inteligentes, que son más complejas, adultos, gente muy erudita, le cuesta entender o recibir el Evangelio porque se siente que está por sobre el mensaje, que es demasiado inteligente como para aceptar algo tan básico, algo tan sencillo, según ellos. Que hay cosas mucho más interesantes a lo mejor en la vida que conocer que al Señor. Asimismo, al que tiene dinero, le parecerá que es un asunto de gente a lo mejor muy pobre, muy humilde. ¿Lo pusiste mudo, fue? Halo. Entonces, el reino de los cielos, el Señor lo está revelando, está enseñando a través de parábolas, está enseñando a través de mensajes, y le enseña acá a los discípulos que para entrar en el reino hay que creer con la confianza de un niño, sin hacer mayores cuestionamientos, sin pensarlo mucho, sin valorar mucho lo material, sin valorar mucho las cosas de este mundo. Hay que recibir el mensaje y hay que recibir al Señor y hay que acercarse al Señor con esta sencillez. Por ahí va el asunto del ser niño en este sentido, es la sencillez para acercarse al Señor y para recibir el mensaje. Creo que sin pensar más allá de las características de los niños que en otro sentido a lo mejor serían lo opuesto a la humildad, pero creo que el tema de la niñez va por el lado de la sencillez para recibir al Señor. Súper. De hecho, me hacía mucho sentido lo que planteaba Patricio. Te doy las gracias también por el énfasis que pusiste ahí en la temática del reino de los cielos, que fue un elemento bien importante que también se liga en el siguiente encuentro. Por ahora creo que podemos ir finalizando, a menos que haya algún último comentario. Don Patricio, veo que levanta la mano. ¿Sí? Quería yo mencionar algo, que aquí donde aparece en el verso 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El término en el griego, perdonen que meta una palabra griega aquí, el griego es paidia. En el capítulo 17, verso 18 de este Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús reprende al demonio, el cual salió del muchacho, dice. La palabra muchacho es idéntica a la que se usa para niño en el capítulo 19. ¿Y cuál es la idea? De que no eran tan pequeños los que vinieron delante del Señor. Pero el Señor está imponiendo las manos, era lo que se hacía, lo que hacían los mayores sobre los muchachos cuando le daban su bendición.
le daban la bendición, los bendecían. Y esto lo hizo Isaac con sus hijos, y era una costumbre que se hacía. Y el Señor lo está llevando como el mayor está bendiciendo a los menores, pero eran muchachos, no eran niños pequeños, no eran niños que se llevaban en los brazos, a eso se refiere. Eran niños que llegaron caminando, adolescentes, para ver al Señor. Y Él le dice, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ya vimos ya en el capítulo 18, donde el Señor le pone a un niño delante, y el término, el pasaje en lo original es similar. Ya es un niño ya crecido, no es un bebé. Ya, y de aquí, de este pasaje se desprende también la presentación de los niños en las iglesias, que no es algo para la iglesia, era una costumbre judía. Era una costumbre judía presentar los niños en el templo, pero eso se hacía a los 8 días. A los 8 días los niños. Pero aquí es diferente de eso. Y el Señor le dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto es en contraste con el carácter de los fariseos en la primera parte del capítulo. Ya los hombres grandes, los hombres maduros ya tienen un corazón endurecido. Por eso el Señor le dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero los jóvenes tiernos no tienen el corazón endurecido, tienen un corazón como esponja, que pueden absorber la palabra del Señor. Eso era lo que quería yo compartir. Muy bien, gracias don Patricio. Podemos finalizar quizás ya con una oración. Quería pedir a Felipe, si es que puede orar, porfa, para terminar la reunión. Oremos. Nuestro amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque hemos podido estudiar de tu palabra, porque hemos podido aprender estas cosas, Padre, porque podemos saber que tú nos enseñas a que pueden venir a ti, Padre. Aquellos niños podían llegar a ti, aquellos que son como niños también. Tu escritura nos muestra aquella característica hermosa del Señor Jesús, que recibía a aquellos que llevaban carga, recibían aquello que era despreciado, que quizás aquellos niños también eran subestimados, Padre, por los hombres en aquel lugar. Sin embargo, el Señor Jesús les recibe y, Padre, te agradecemos porque sabemos que tú nos recibes también. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz por nosotros sin merecimiento. Porque no hay jactancia, no puede haber jactancia en nosotros, Padre, porque sabemos que somos tan pequeños ante tu gran obra, Padre. Te agradecemos también por nuestro hermano, te encomendamos cada una de sus vidas, de nuestras vidas, Padre, que tú nos guardes, nos protejas, nos cuides, cuide a nuestros hermanos, a sus familias, a nuestras hermanas, cuide a mi primo, Padre, Abraham, que cuide a Rosy, a Noelí del coronavirus también. Padre, que tú guarde a la hermana María Saavedra, que nos guarde a cada uno de nosotros, Padre. Tú nos sostienes, tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges. Te agradecemos por todo en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pueden abrir los micrófonos, saludarse. Y entró una hermana llamada Lupita Cosio, que se salió ahora, parece. No supe de dónde es. Y está el hermano
el hermano de San Pablo, el hermano Artemio Mosa y su esposa, es de la zona del Anchepampa, en la sierra peruana.